Hola, maestra. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, ¿felices? Sí. Ya es sábado ya. Mañana es domingo y a dormir, dice. Pues ni tanto, pero bueno. ¿El quehacer de alguno? Así Mucho que hacer, mucho. Muy bien, chicas, estamos esperando a Mariana a ver si se conecta. Y Jackie. Buenos días. Hola, buenos días. Estamos esperando a la compañera a ver qué pasa. Está Mariana. Buenos días, maestra. Ya estoy aquí Hola, conectada. buenos días. Ok. Te toca a ti, ¿verdad, Mariana? Exponer. Así es. Adelante, Mariana. ¿Me podría ayudar con las diapositivas, por favor? ¿No lo tienes descargado? No, no lo alcancé a descargar. Permítame tantito, abro el teléfono, aquí tengo el teléfono, es que tengo el cable. Si no, nos quedamos sin exposición, dice. Déjame ver cuál es. Sí, dije, me lo voy a llevar porque luego se me descarga, ya no alcanzo ni para una llamada. Ítalo Céltico. Ok. Déjame compartir. Listo, compañera. Mm, Muy bien. Bueno, muy buenos días, compañeros. Muy A bien. mí me tocó exponerles el tema de Italo, también conocido como Italo Z. Nos cambiamos a la siguiente diapositiva, muestra. Listo, ya quedó. Bien, les voy a hablar lo que viene siendo esta lengua. Las lenguas italo-celta son una hipotética familia lingüística que incluye las lenguas itálicas y las lenguas celtas, sobre las características partidas por estas dos ramas y ninguna otra. Además, existen importantes números de cognados derivados directamente del protoindoeuropeo, que son únicos entre estas lenguas. Existen controversias sobre las causas de estas similitudes, probablemente desarrolladas después de la ruptura del protoindoeuropeo. Aquí tenemos
dos grupos de lo que viene siendo las celtas. Es la celta insular y el grupo geálico. En las insulares tenemos lo que viene siendo el grupo britónico, que es Gales, bretón y córnico. Y en el grupo gaélico encontramos irlandés, escocés y manés. También es posible que algunas de estas son innovaciones, sino caracterizadas conservadoras compartidas, es decir, características originales del idioma protoindoeuropeo, que ha desaparecido en todas las demás grupos líricas compartidas pueden ser consideradas como una forma italo-celta, ya que ciertamente son compartidas por las dos familias y casi son certeza, no solo una coincidencia. El lusitano es una lengua indoeuropea de difícil clasificación. Se ha relacionado estrechamente con las lenguas itálicas y con las celtas, las cuales también pertenecen a esta familia más amplia, con una relación más cercana a las lenguas celtas según la proximidad geográfica. Bien, estas se dividen en celta continental, que es el galo, galata, lepóntico y celtibérico. Estas desaparecieron hacia el año 500 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Nos pasamos a lo que son los celtas. Bien, los celtas se les conocía por sus y compartían muchas costumbres religiosas, artísticas, aunque los propios celtas eran analfabetos y no dejaron documentos escritos. Gran parte de la historia celta puede ser reconstruida a partir de los escritores romanos. Gracias a su texto sabemos que en el siglo IV a.C., colonos y guerreros celtas producen del norte de los Alpes atacaron Italia y los Balcanes. Los celtas saquearon Roma en el año 390 a.C. y en el 279 a.C. Llegaron nada menos que hasta el Delfo en Grecia en el siglo III a.C. Se podían encontrar celtas tal en este como los Balcanes y Anatolia. El ejército romano luchó denodadamente contra los invasores bárbaros y los derrotó en la batalla del Telamón en el norte de Italia en el 2025 a.C. Posteriormente, los romanos se adaptaron gradualmente a las tierras celtas en Italia, Hispania y la actual península ibérica y Anatolia. Bien, las interpretaciones. Las interpretaciones tradicionales de los datos es que estos dos subgrupos de familia de lenguas indoeuropeas están generalmente relacionadas entre sí que en las otras lenguas indoeuropeas. Esto podría implicar que se descienden en un ancestro común, un proto-italo-celto que puede construirse en parte mediante el método comparativo. Aquello erudito que creen que el proto-italo-celta fue una lengua histórica identificable, estima que se habló en un tercero o segundo milenio antes de Cristo, en algunos lugares centro-sur de Europa, o incluso que los pueblos itálicos y sus descendientes son simplemente pueblos celtas, que se asentaron temprano en la península itálica, pero que se separaron debido a que con los etruscos los separaron de otros celtas. Esta hipótesis cayó en desgracia después de ser reflexionado por Calvert Watkin en 1966. Nos pasamos a la siguiente, maestra, por favor. Listo. Bueno, aquí tenemos el alfabeto italiano y el alfabeto celta.
Como podremos ver en el alfabeto italiano, pues es muy fácil de entender, aunque su pronunciación es diferente, excepto por las últimas 5, perdón. Estas letras no son consideradas italianas porque solamente se utilizan en palabras extranjeras. Son las únicas que no van dentro del alfabeto italiano. Nos pasamos a la siguiente diapositiva, maestra. Si es que estaba viendo las palabras, la J, K, W, X y Y. Muy bien. Bien, el italo-celta. El apoyo enfático para un clado italo-celta provino del centálogo Peter en 1991, más reciente 2016. Ha argumentado que la rama celta surgió en la península itálica como la rama del italo-celta, para incidirse con afinidades areales con la venético y el osco-umbro. Identifica arqueológicamente el protocelta como la cultura canegrate de la edad del bronce final de Italia, 1300-1100 a.C. Scriber define una etapa protoitalo celta que surgió que se habló en aproximadamente la primera mitad o a mediados del segundo milenio antes de Cristo, de la cual el celta se separó primero dentro del itálico y el primero del venético. Por último, el oscumbro y el italo-fálcico, la rama itálica y especialmente la celta también comparten algunas características distintivas como la lengua hitita, una lengua anatólica y las lenguas tocarias. Sin embargo, estas características son ciertamente arcaísmos protoindoeuropeos. El italo-celta también retiene conjugaciones gramaticales, vocabulario y sufijos que solo se comparten con las lenguas anatolias y las lenguas tocarias, las más conservadoras del protoindoeuropeo, pero también comparten otros aspectos con las demás ramas del indoeuropeo. Después del punto de vista lingüístico, las lenguas italo-celta son uno de los grupos más conservacionistas del protoindoeuropeo. Las lenguas italo-celta fueron la tercera rama en separar el protoindoeuropeo, solo después de las extintas lenguas anatolias y las lenguas tocarias, aún más conservacionistas de la derecha. Y tenemos por último la lengua las celtas, que es el antiguo término de la lingüística, comparadas que agrupa la lengua itálicas y las lenguas celtas, a las que se supone derivadas de un antepasado común, creando un estado intermedio entre la desintegración del protoindoeuropeo y el surgimiento de estas dos familias. Tenemos lo que es la lengua del ítalo, y es que la lengua ítalo constituye en uno de los patrimonios lingüísticos más ricos y variados de Europa, con la excepción de algunas lenguas extranjeras, como ya lo había comentado. Vinculadas a los flujos migratorios modernos, las lenguas hablantes y Italia son exclusivamente de tronco indoeuropeo y pertenecen en gran medida a la familia de las lenguas romances. Las minorías lingüísticas constituidas por las variedades albanesas, germánicas, griegas y eslavas. También componen el paisaje lingüístico. Bien, y también tenemos lo que vienen siendo los números celta y los números italianos. Los números celtas pues sí son un poco muy diferentes y son menos como de entender, y los italianos pues sí son más comunes y más fáciles de que los podamos entender, aunque no en su escritura.
Tenemos lo que es la distribución geográfica y se distribuye en Italia, Francia, España, Portugal, Rumania, partes de Suiza, Bélgica y los Balcanes. Hablantes son más de 950 millones y la afiliación genética es indoeuropea, italo-celta y itálicas. Y sus subdivisiones, las lenguas son italo-faliscas y las lenguas de osco-umbra. Maestra, ¿me podría ayudar en esa imagen? La verdad es que por más que la investigué, no la entendí. No sé si me puede apoyar. Bueno, a lo que yo le entiendo, no sé mucho, pero a lo que yo entiendo, estabas mencionando que se divide dentro de las protoindoeuropeas de las tres más importantes, lo que era Anatolio, de Anatolia, el tocario, y lo que es la italo-céltica, en una fusión. Si te fijas aquí, no sé si se alcanza a ver la flechita, la italo-céltica hace la división en lo que es el albanés y el germánico. Del germánico sale el balto eslavo y sale el griego y el armenio. O sea, haz de cuenta que es como el árbol genealógico, ¿no? De una rama Ya. del árbol genealógico se divide el Se albanés, desplazan el las demás. germánico, el de la rama del germánico, el balto eslavo, el indo-iranio, que es el de los iraníes y los palestinos y demás. Miren, Y también el griego y armenio. ¿Ok? ¿Sí quedó muy claro, bien. chicos? Entonces, O sea, Sí. es la mamá de todas estas lenguas, pues para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Es su mamá de más ellos. claro. Porque quiere decir como que, ¿cómo? Pues su mamá es como el árbol genealógico de estas lenguas. Pero ya el germánico desplaza estas dos y también se desplaza del itálico, lo que es el griego y el armenio, que ya no lo expusieron anteriormente. Bien, y por último tenemos lo que viene siendo la comparación léxica, que se divide en protoindoeuropeo, las lenguas itálicas y las lenguas celtas. En las lenguas itálicas encontramos lo que viene siendo el protoitálico, el latín y el español. Ujú. Y en las lenguas celta está el proto-celta, los gales y irlandés. Y estas son como se pronuncia pues tal cual en español, latín y las demás en protoindoeuropeo. Entonces, de mi parte ha sido todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Les mandé un video a la maestra, no sé si lo puedo compartir en el grupo, ¿verdad, maestra? Porque aquí Sí, no se puede poner. sí. Les compartí un video de cómo es la pronunciación de esta lengua y solamente de actividad es un cuadro sinóptico. Ok. No sé si tengan alguna duda, A comentario. mí me gustaría que me explicaras qué fue lo que tú comprendiste de este tipo de lenguas. Tú como investigadora, como geolingüística, digámoslo así. ¿Qué Bueno, es pasó? que ¿Qué? esta lengua, así como usted dice, es como la madre de todas las lenguas Ajá. y se derivan de muchas, o sea, tiene muchas familias de donde se deriva esta lengua, como las italas, las italias, las itálicas y algunas otras. Y tienen diferentes grupos, o sea, no solamente se basa en una sola lengua, de ese mismo grupo se derivan más y eso hace que provoca más investigaciones y más derivaciones de estas mismas lenguas. Y por mi parte se me hizo muy interesante porque no solo viene del protoindoeuropeo, sino del indoeuropeo, o sea, tiene que ver los dos, tanto el proto como el indoeuropeo. Entonces se me hizo una lengua muy importante, además de su investigación. Y quise ser un poco más detallada porque, como le digo, que tiene muchas familias, muchas ramas y muchas Ajá. lenguas, quise ser un poco más directa para no tanto yo de enredarme como enredarlos a ustedes. Entonces, no sé si la investigación o lo que puse fue muy clara. Para mí sí fue algo muy claro, porque aparte, pues no fue tan enredoso. Además de que las lenguas sí son muy trabadas y muy así. Ujú. Entonces, no sé cómo les pareció. Bueno, a mí sí me llamó, bueno, yo ya, pues es una materia que ya he dado, pero sí está, más que nada que conozcan ustedes de qué se trata y de dónde vienen ciertas palabras, como yo les decía en un principio del curso.
Lingüística no nada más es su rama y su historia y Ferdinand de Saussure y Leon Chomsky, sino es esto. Para mí la base de la lingüística es esto, ver cómo surge la historia de nuestra lengua. Cuando les toque el español la próxima semana vamos a ver cómo surge el español. Pero si se fijan, hay una fusión interesante entre todos, desde lo que es el escocés, aquí no le está dando la tabla, ¿no? El irlandés, el bretón, el córnico, el galés, que ya han desaparecido algunas, pero que siguen dentro de la pronunciación de las palabras. Y otro punto también, por ejemplo, el gálata ya se extinguió, pero era una lengua muy importante dentro de los celtas en España. Y la historia también se me hizo interesante porque te interpreta todo lo que está sucediendo. Quiere decir que eran unos grandes conquistadores en el primero, segundo y tercer milenio antes de Cristo. No sé los demás qué opinen. Adrián. Grandes conquistadores y grandes guerreros también, del parte de los celtas. Sí, de hecho, si ustedes pueden ver la historia de Grecia, los celtas eran quienes fundaron parte de Grecia y era la parte de los guerreros de ellos en Esparta. Y se dan la chance también, pues que a veces queremos ver mucha información y no se nos da, ¿verdad? Por el trabajo, cosas así. A ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? Oiga, maestra, entonces, ¿todavía existen muchas de estas lenguas que nos habló, que nos están diciendo? Sí, por ejemplo, el irlandés, el germánico, el de Alemania. Está el griego, el italiano. Tal vez el celta ya no está, pero está el escocés y están otros que aquí vienen en el ejemplo de las tablas. ¿Qué se las pongo? Irlandés, escocés, el manés, el bretón, que es el de Gran Bretaña, el galés, que es de España, el córnico ya no existe, pero era parte de lo que era también de Inglaterra. El gálata tampoco ya no existe, pero también era como de los de España. Lepóntico y celtibérico es como de la parte de Iberia, de la parte ibérica de acá de América del Sur. A lo mejor con las conquistas es cuando se pierde o qué. Sí, en es las que conquistas de más países. Lo que pasa es que primero fueron los celtas y después surgen los griegos y así, como vemos aquí al último, déjense los pongo. La que decía que no entendía. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? Anatolio, Tocario e Ítalo-Celta. Primero surge el celta y después se hace la fusión del ítalo. ¿Se acuerdan que les dije que los romanos tenían dos clases de lenguas? Sí. Que uno era para los ricos y otro era para los pobres, que era uno vulgar y era romántico. Bueno, cuando se hace esta fusión de los celtas, se une la parte itálica. Y la parte itálica se hace esta división de lo que es dentro del mismo Italia, el de los pobres, el vulgar, y el romántico de los ricos, de los estudiados. Pero el celta da el itálico celta, que es como su mamá. Entonces se fusionan los dos pueblos. Y del itálico surge lo que es el albanés y el germánico, que con las conquistas pues se transforma la lengua. Y del celta surge también parte de lo que es el griego, el armenio, el indo-iranio, que son los iraquíes, palestinos, todos esos, y baltoeslavo. Entonces está esa fusión. Siguen existiendo lenguas. Siguen habiendo algunas que todavía siguen presentes. Por ejemplo, Anatolia, yo les decía que era Anatolia. ¿Se acuerdan que les dije que era Anatolia? ¿No se acuerdan que era Anatolia? No me acuerdo yo. A ver, les pongo el mapa. ¿Dónde está la ubicación de Italia? A ver si está por aquí el mapita. Miren, Anatolia era la parte de donde está Turquía, o sea, a un ladito de Italia y Grecia. Toda esta parte hasta acá. Todo esto era Anatolia. Parte de Asia, de Palestina, Irak, Israel, todo eso. Toda esa parte que dices, es el Medio Oriente, esa era Anatolia, así se le llamaba antes. Que con las guerras y divisiones y conquistas de España y todas esas cosas se fueron dividiendo y se van haciendo otros nombres, pero antes sí se llamaba Anatolia. Ya cuando llegan los romanos, pues ya dividen que tú eres Belén, tú eres Israel, tú eres palestino, tú eres cuando ya ven la historia de Jesucristo ya está dividido.
Pero al principio esta parte que ven aquí era Anatolia. Déjenme ver si se los puedo poner con dibujo, con color. Bueno, aquí está Anatolia, esta parte. Todo esto era parte de Anatolia. Cuando llega parte de Alejandro Magno, pues ya cuando vimos el griego la semana pasada, pues él agarra toda esta parte, hasta acá, hasta Australia. Por eso dicen, bueno, maestra, porque muchas veces dicen, ¿y si hablan español en Australia? Sí hablan español en Australia. Ya vimos aquí que también hay en Suiza, sí hablan español, les dan clases de español. No como aquí que siempre hablamos español, pero es como nosotros con el inglés, una materia extra. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera opinar, chicas, chicos? Hugo. No, realmente no, es algo muy interesante saber que pues partimos desde el origen. Y eso Desde está los padre. indoeuropeos, exactamente. Entonces tenemos rama indoeuropea, tenemos rama, acuérdense que la otra es indoamericana, que es la de los náhuatl, los aztecas, en aquella época de la prehistoria y ¿cómo se llama? El prehispánico de aquí de México. Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos a ver el video de la compañera, porque Jackie iba a exponer, pero Jackie no se presentó. Entonces me dice que tuvo que salir y que no sé qué pasó. Pero bueno, chicos, voy a comentarles lo siguiente, regresando del que veamos el video. ¿Se los pongo aquí o quieren que lo veamos cada quien en su parte, aunque no tengamos el audio? Pues yo creo que cada quien, ¿no? Porque pues lo que importa es cómo lo mencionan por Entonces, el audio. ok, regresamos en unos, no sé cuánto tarde, creo que son 5 minutos, 10. ¿Ya se los compartió o no se los ha compartido? No, maestro, solo se lo compartió usted, pero ahorita se los mando. Ok, nos mandas por favor para yo también buscarlo Está aquí. bien. Entonces nos vemos ¿Cuánto dura ahorita. el video, Mariana? No dura mucho, solamente son algunas pronunciaciones. No me acuerdo, ahorita checo. Ahorita se los mando. Son 8 minutos. Entonces regresamos, chicos, en 8 minutos. Igual yo me voy a conectar. Yo aquí lo grabo por si quieren verlo más adelante. Lo puedan tener. Ok, nos vemos ahorita en 8 o 10 minutos. Muy bien, gracias, maestra. Vayan viendo el video para que vean qué interesante está. Y aprendamos nuevas lenguas.